Que ponernos un poco más serio y dejar un poco la pelota de lado para hablar con Raquel Hermida. Raquel es la abogada de Giuliana, quien en su momento denunció a los jugadores, directamente en realidad a Zárate, después de una situación muy particular que había vivido cuando estaba con quien entonces era su novio o la persona con la que salía, que estamos hablando de Benítez, cuando estaban los dos en las inferiores y dando sus primeros pasos en Independiente. Y el día martes podría haber algunas novedades del caso, donde se va a determinar o no si es efectiva la prisión para Zárate. Por eso te queríamos saludar. Buenas noches, Raquel, ¿cómo estás? Clara Rosicano te saluda. Un gusto, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, esperando el martes la audiencia en la Sala Segunda de Casación Penal de La Plata, donde el abogado defensor tendrá la oportunidad de presentar su recurso y decir todo lo que tiene que decir en cuanto a lo que él sostiene. Él sostiene la nulidad de la imputación que se le hace a Alexis Zárate por una cuestión técnica, y además sostiene que hubo, lamentablemente, y lo sostiene ahora, que hubo consentimiento. O sea, esta parte del consentimiento quedó claro ya en el juicio oral, que no lo hubo y que no tenemos ningún fundamento de ese consentimiento que en teoría debería ser la defensa, ¿no? Claro. Sí, esta es la realidad. Recordemos que Giuliana vivió 4 terribles delitos. El primero es el abuso sexual cometido por Alexis Zárate. El segundo, la violencia de género cometida por su novio, Benítez. La privación ilegítima de la libertad por parte de Pérez, que no la dejaba salir del lugar. Y por último, la violencia institucional que ejercieron todos los funcionarios judiciales hasta el momento que arriba la causa y empiezan de algún modo a temer y a encaminar el proceso, cuando, entre otras yerbas, se escondían testimoniales, o sea, pruebas de que se realizaban dentro de la fiscalía, ¿no? Claro. Y por la cual se sigue esa causa. O sea, hay una investigación respecto a este fiscal, que además hemos descubierto que es un modus operandi. Llama a la gente a declarar y no lo adjunta al expediente. ¿Para qué? Total, ¿no? Hacemos una declaración testimonial y no la presentamos. O sea, ¿por qué? ¿La guardará en algún cajón? ¿Tendrá un doble expediente? La verdad desconozco, pero cada caso que me llega de ese fiscal relacionado siempre con gente de poder, se llame policía, se llame jugadores de fútbol, u otras personas que vienen bien pagas, con una defensa bien paga. Casualmente este funcionario público no incorpora las causas, las testimoniales que va tomando. Se ve que no le gustan, entonces no las incorpora. Claro, no, eso te iba a preguntar justamente, entrar un poquito en detalle, porque uno piensa, aunque a veces puedan llegarle a decir mal pensado, pero la realidad es que cuando estamos hablando puntualmente de jugadores de fútbol, siempre a veces cuando hay un cuadro de por medio y donde quizás en Avellaneda y en toda esa zona es muy fuerte el sentimiento, uno puede decir, bueno, no, esto lo dejo de lado, pero ya lo estás extendiendo también a otras causas. Pero no, por supuesto que sí, y por supuesto saber que la violencia de género es y significa también violencia institucional en gran parte. Si todos los jueces nos acompañaran y todo el proceso nos acompañara, evidentemente la violencia de género sería mucho más menos cuestionada y mucho más en la lucha, ¿no? Pero claro, en esta lucha muchas mujeres desisten de hacer la denuncia, lamentablemente, porque dicen, ¿para qué? Si total no va a pasar nada. Bueno, lo que logramos con el caso de Giuliana es que sí pasara algo. Sí tengo que hablar, logramos que la testimonial que da la víctima se valore como tal, como una testimonial, ¿no? Claro. Y que tenga el valor probatorio necesario. Recordemos que Giuliana
sostuvo su acusación durante 5 años, no bajó los brazos durante 5 años, y lamentablemente paralelamente seguía esta causa, su vida se había paralizado, no continuaba, su vida estaba detenida en el tiempo. Digamos que su vida solamente la vivía a través de un expediente, a través de ver abogados, a través de lo que era padecer ese estrés postraumático típico de un abuso sexual, que en este caso era con acceso carnal, ¿no? Una situación terrible. Hoy, por ejemplo, hablaba con el Condesa, que es el lugar de Córdoba de donde proviene Alexis Zárate, y Alexis Zárate me dice, los periodistas me decían, pero yo no entiendo, usted la llamo y sale al aire y la gente de Alexis Zárate no sale al aire, y yo simplemente respondí, nosotros no tenemos nada que ocultar. Claro. Nosotros no tenemos que mentir, porque lo único que seguimos es la verdad, y hace 5 años que venimos gritando la verdad. Entonces, claramente lo que queda en evidencia es que quien mucho tiempo se calla también esconde, porque lamentablemente no tiene herramientas de defensa, y este chico no las tiene, y todo el mundo llega a decirte, pero nadie de chico, todo el mundo lo conoce. Oiga, nadie lleva un cartel que dice soy un abusador, ¿eh? Por el contrario, son sumamente agradables los abusadores, son tipos que caen muy simpáticos, son los que mejor se portan en las unidades penitenciarias, son tipos que pondrías las manos en el fuego por ellos, porque no lo demuestran. O sea, a diferencia de otros delitos, como por ejemplo el robo, como por ejemplo estafadores o falsificadores, ese tipo de delincuentes tienen un cierto nivel de jactación de su ilícito. En el caso del abusador, no, porque no lo ve como un ilícito. Claro. Lo ve como algo natural, y como lo ve como algo natural, y las mujeres no son seres humanos, porque ni siquiera llegan al nivel de cosa, no deciden, porque yo siempre decía, ¿por qué le iba a pedir permiso Zárate a Juliana si no la consideraba un ser humano? Uno cuando se sirve una taza de café no le pide permiso a la taza para llenarla. Bueno, en este caso lamentablemente pasó exactamente lo mismo. No quedó claro, no ha tenido novias este chico, y normalmente y lamentablemente tiene todo el perfil del abusador, conforme lo dicen tanto los peritos de oficio como los peritos de parte, ¿no? Claro. Fue una pena que la defensa no hubiera presentado peritos, porque se hubiera enterado de lo que nosotros tuvimos conocimiento, que era el relato de Alexis Zárate, lo que él contó de su historia de joven, ¿no? Y bueno, claro. Y el delito del abuso sexual es un delito muy especial, que en otros países se toma aparte como un delito diferente, el delito es contra la integridad sexual, porque tienen un delincuente que no puede dejar de cometer el ilícito. O sea, él tiene que seguir toda la vida. Entonces dicen, bueno, pero... Por su propia historia, ¿no? Claro, ¿por qué es punible entonces? ¿Por qué la pena? La pena es porque comprenden que está mal el acto sexual, lo comprenden que está mal un acto de tipo de poder sexual donde no existe el consentimiento, saben que está mal, pero disfrutan del estar mal, disfrutan de ese poder, ¿no? Claro, claro. Disfrutan de continuar el ilícito permanentemente. Por eso a veces la gente me dice, ay, pero la castración, no es una cuestión de castración. Podemos tener una castración de tipo química, y lamentablemente lo van a seguir cometiendo, porque sí, es una cuestión mental. Mental más que física, no tiene relación con una... sí, ya hay algo en su psiquis que está modificado, por decirlo de alguna forma. En realidad el coito deja de ser tal, lo que se convierte es en la mente la que ejecuta. Yo he tenido casos que he leído muchísimo en Estados Unidos, de personas castradas que aún así cometían el abuso con elementos, herramientas, con cualquier tipo de elemento. O sea, y no tenían satisfacción alguna a nivel sexual, sino a nivel mental. Claro, el abuso no tiene nada que ver con el sexo, el abuso tiene que ver con el poder.
Raquel, a lo largo de estos 5 años, ¿tuviste que convencer o que estar muy atrás de Juliana para que continúe esta lucha, teniendo en cuenta esto que decías de toda la violencia institucional que sufrió? Bueno, en principio yo no estuve los 5 años porque hubieran sido mucho menos con mi presencia. Esto queda claro. Yo llegué a reemplazar a un abogado que ahora casualmente es un integrante de la AFA. Todo fue extraño en el proceso, en la primera parte del proceso judicial. Cuando logro arribar a la causa, es ahí cuando se dan cuenta que, ojo, llegó Hermida, vamos a mandar a Alexis Zárate a Temperley, saquémoslo del fútbol de Independiente. Claro. Entonces lo derivaron a Temperley. Aparezco yo y él deja de jugar en la primera de Independiente. No es casual, había ciertas negociaciones, había ciertos acuerdos y por supuesto, si vos me decís si Juliana en algún momento quiso, una vez sola, antes del juicio, estaba muerta de miedo porque tenía que verlo, no muerta de miedo por lo que iba a declarar, sino muerta de miedo porque tenía que volver a ver al abusador. Y entonces estaba llorando en mi oficina y me decía, ¿y si no puedo ir? ¿Y si no voy? ¿Y si no puedo ir? ¿Y si no voy? Y yo le explicaba que había un momento en el cual iba a tener que estar, que si bien yo tenía poder y que podía quedarse bastante tiempo en alguna oficina cercana a la sala de audiencias, en algún momento iba a tener que estar, y en un momento muy para cambiarle el humor, hice como una especie de teatralización de lo que era ganar la causa, y entonces le redacté la sentencia de condena, ¿no? Y le dije, cuando escuches esto va a terminar tu llanto, va a terminar tus problemas. Y ella cuando escuchó la condena de Alexis Zárate, lo primero que pensó fue en ese momento de teatralización que le había hecho, y todas sus amigas que estaban presentes esa noche y que estuvieron presentes todas acompañándola siempre, pensaban lo mismo. Lo que nos dio fuerza fue esa teatralización de decir vamos a ganar. Claro. Y bueno, en algún momento las mujeres tenemos que ganar y la justicia tiene que existir. Y bueno, ese fue un momento muy importante donde lo primero que hicimos Juliana y yo fue llorar. Sí. O sea, sí, es una imagen que la tengo presente en la cabeza, creo que mucha gente que está escuchando también. Claro, era la única escena posible. Era la única escena posible. Estábamos abrazadas de costado y lo único que teníamos era un llanto de alegría de al fin vencimos, y contra todos, contra un equipo de fútbol de primera línea como es Independiente, contra alguien que venía jugando en primera todos los domingos, hasta que aparezco yo, y ella tenía que tolerar eso, un fiscal que guardaba las cosas, un juez que tampoco se jugaba mucho, y bueno, tuve que llegar yo, pudimos cambiar al fiscal, pudimos modificar, y aunque fue muy difícil porque hasta mismo en el juicio oral el fiscal no fue nuestro gran compañía, de hecho no pidió la detención de Alexis Zárate. Y además de no pedir la detención, hizo un comentario absolutamente machista respecto a que Juliana merecía la defensa porque era una estudiante universitaria, porque no era una chica que iba a los boliches a hacer presencias. Y cuando me llega a mí el momento de alegar, que alego después de la fiscalía, cuando me llega el momento, yo le dije, ¿qué tenía que ver? Que a mí me preocupaba poco si ella era universitaria, si no lo era, si ella hacía presencias en los boliches o no los hacía. Que a mí lo que me preocupaba es que ella no había prestado consentimiento. Claro, obvio. Pero claro, es difícil para el hombre entenderlo. Y pensando en lo que puede suceder el martes, ¿efectivamente podría llegar a quedar preso Zárate el día martes? No, yo no creo que el día martes realmente. Yo creo que se van a tomar unos días porque hay una presentación de una nulidad, que vuelvo a repetir, es una temática de tipo técnica del derecho. Esa presentación de nulidad va a requerir la firma de los 3 jueces, o por lo pronto de 2 jueces que estén en acuerdo, y eso va a llevar unos días. O sea, seguramente, como siempre hacen, una vez escuchadas las partes,
se van a tomar unos días para resolver, y el día que resuelvan, a mi criterio, y conforme lo conversé hoy con la fiscal, tiene que estar detenido en forma inmediata. Eso es lo que creo que Independiente ya se lo está, sé que hubo reuniones esta semana entre Independiente y Alexis Zárate, porque hay algo que le queda claro a Independiente, que no quieren tener un solo jugador de fútbol preso. Y recordemos que todavía hay un ligamento de tipo contractual con Independiente, a pesar de que esté jugando en Temperley. ¿Y cuánto tiempo estimás vos que podría pasar para que efectivamente Zárate esté preso? Bueno, a mí me parece que debe pasar aproximadamente un mes. Okay. Que siempre me gusta alegrarme. La vez pasada me preguntaban cuánto iba a tardar la audiencia, y yo dije 1 año y medio, y me dijeron, Raquel, bueno, alegremos, ¿no? Prefiero que sea antes, claro, y sorprenderme. Claro, nos alegramos. A mí no me gusta generar una expectativa falsa. Además, si yo le digo 1 año y medio y me quejo en los medios de comunicación, los muchachos se van a apurar. Claro. Y de hecho se apuraron. Claro, o sea que de acá a un mes nos vamos a tener novedades. Claro, fue una estrategia. Ahora le digo a los jueces, señores jueces, fallen como corresponda, hagan justicia y no demoren mucho, porque realmente ver preso a Alexis Zárate es demostrar a todas las víctimas de abuso sexual que se puede y que la justicia existe. Ya lo hemos logrado con varias causas relacionadas a violencia de género, todo lo que tiene que ver con excarcelación extraordinaria, lo que tiene que ver con legítima defensa en violencia de género. Ahora nos falta lograr la temática del abuso, así que creo que vamos a lograrlo. Raquel, y pensando en este caso, es muy particular algo que se da, porque no es solo Zárate el que estuvo en el lugar y no es solo el que participó del acto completo, digamos, no hablo de la violación en sí. Y como estás luchando contra todo esto, ella en su momento decidió dejar a Benítez de lado. ¿Vos en algún momento hablaste con ella como para que lo incluya dentro de su denuncia? A ver, la denuncia contra Alexis, contra Benítez y contra Pérez está realizada en la justicia. Nosotros estamos esperando el fallo de casación penal para reabrir la causa, que está, por supuesto, en un momento de suspensión hasta que se resuelva y se confirme la sentencia de primera instancia contra Alexis Zárate. Esto es importante. Entonces, tener una herramienta más legal. Sí, para nosotros lo que hizo Benítez fue realmente violencia de género, realmente no cuidar a la mujer, y todo lo que tiene que ver con los delitos de inacción, ¿no? Los delitos de maltrato en la inacción, porque supongamos, uno siempre piensa en los delitos como una acción positiva, pero a veces la acción negativa es como el abandono de persona, para darte el claro ejemplo. Es el más claro de los ejemplos, es una situación de violencia típica. Y así también lo que hace Pérez en cuanto a mentir, el que más miente, vamos a ser honestos, Benítez no miente demasiado, porque cuenta su verdad, y también lo que hace Benítez es no defender a Zárate. Claro. Mientras que Pérez sí sale en la defensa, habla que son amigos, o sea, el que defiende más a Zárate es Pérez y no Benítez. Benítez se defiende a sí mismo, porque así como no supo defender a su novia, tampoco va a defender. Es un tipo que solamente narcisista, que solamente se ve a sí mismo. Para el resto de los seres humanos no existen. Benítez es un tipo bastante desagradable, y lo que sí se evidencia, y esto se lo decía hoy a esta ciudad de Córdoba, de esa, lo que sí se evidencia es que el error y un grave problema se encuentra en estos semilleros, en estas crianzas de jóvenes para golpear una pelota, donde, por ejemplo, durante el juicio se evidenció que el más violento era el seguridad independiente, el que cuidaba a estos chicos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos para
educar a los hombres de manera tal que consideren como seres humanos a las mujeres, que es un horror lo que te estoy diciendo, pero es cierto. Sí, lamentablemente. O sea, ellos les enseñan... Conozco el paño. Claro, ellos les enseñan a decir, la mina está para vos, está regalada, incluso con algunos nombres propios de lo que tiene que ver relación con la mal llamada botinera o la chica que sale con ellos, le ponen nombres que son irreproducibles. Que son espantosos, y esos son enseñados por los directores técnicos, por el entrenador, por el que cuida el colegio de cada uno de estos clubes. Sé que ahora en el caso de River, por ejemplo, Boca, sé que también está implementando algo de cambiar la educación, de poner psicólogos y demás en estos semilleros, pero igual después convengamos que lo traemos si no los tenemos acá, los traemos de Colombia, ¿no? O sea, esto es la realidad, ¿no? Donde deberían pasar un examen. Pero sí es cierto que en la FIFA, no en la AFA, sí en la FIFA existen protocolos mucho más sólidos. Han habido muchos problemas y hoy, por ejemplo, un jugador de fútbol, mi hermano es director técnico en España, y mi hermana me cuenta que un jugador de fútbol como Alexis Zárate está muerto para Europa. Supongamos que... Sí, si hubo un juvenil de Boca que chocó un auto y dejó de jugar al fútbol, imagínate que en este caso ni siquiera... Pero no podría ni asomarse por España, ni asomarse. Digamos que Messi tiene una conducta bastante intachable, entre comillas, y además es Messi, ¿no? Que recordemos que hay uno solo, a lo sumo tenemos dos nosotros, pero sí, yo siempre digo que a Zárate no se lo protegió porque no era Benítez. Claro. Había que proteger a Benítez. De alguna manera se vio la diferencia en el juego y de la misma manera se vio la diferencia en la protección del jugador de fútbol. Cuanto más valioso es el jugador de fútbol, más lo van a proteger, como en el caso de estos chicos colombianos. Bueno, Raquel, esperemos que dentro de un mes y un poquito menos quizás tengamos novedades. Seguimos en contacto para ver efectivamente qué va a pasar con esta causa, que obviamente nos preocupa y mucho. Muchísimas gracias por tu contacto. El gusto es mío, adiós. Adiós, ahí pasaba entonces Raquel Hermida, la abogada de Juliana, la denunciante de Zárate, de Benítez y de Pérez, confirmándonos acá, porque todo el mundo habla y siempre se menciona a Zárate, que es el primer juicio, o lo que está ahora en vilo, y después obviamente vamos a ver qué sucede con el resto. Así es.